Hola, muy buenas tardes a la doctora Zurita. Quiero darle las gracias en primer lugar por tener la amabilidad de querer compartir con nosotros unas reflexiones y mostrarse dispuesta pues, a que conozcamos su forma de ver el modelo farmacéutico en la industria, bueno, el modelo farmacéutico actual y cómo podríamos hacerlo más accesible y sostenible, ¿no?, para el propio sistema sanitario. Enhorabuena por el granito que creemos que supone en lo que consideramos nosotros importante, que es una industria, una fabricación, un sistema de fabricación académica de medicamentos, de terapia, con el hito que pusisteis sobre la mesa en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda en el año 2019, con la primera terapia avanzada de fabricación no industrial bajo la figura de la sección hospitalaria, ¿no?, el NC1. Como digo, todo un granito en la medicina española y yo creo que incluso en la europea. Y también quiero empezar, bueno, pues recordando, porque seguro que lo tendrán en mente, que formáis parte de un pequeño grupo humano con mucha voluntariedad y con mucho sacrificio, generosidad, pero hay una persona que, bueno, que siempre recordáis, que mucho tuvo que ver en estos comienzos, ¿no?, y que casualmente fallece el mismo año que se aprueba esta terapia, ¿no?, esta terapia avanzada, ¿no?, el doctor Vaquero, que fue, pues bueno, pues un pionero, ¿no?, y un luchador después de tantos años hasta conseguir lo que no sé si llegó a ver como fruto, pero desde luego no lo pudo disfrutar, no recoger todo su fruto. Pues como digo, gracias y enhorabuena. Lo primero que me gustaría preguntarte es, bueno, creo que aunque sepamos por encima en qué consiste, creo que para la audiencia lo primero es en qué consiste esta terapia avanzada. De forma resumida, está destinada a las personas con lesión medular crónica, una terapia para una patología claramente incapacitante. Y bueno, pero ¿en qué consiste? Pues mira, en realidad el medicamento NC1 es un medicamento de terapia avanzada, concretamente es un medicamento de terapia celular somática, que además tiene el carácter de ser un medicamento autólogo, es decir, es un medicamento que se fabrica a partir de médula ósea y sangre del propio paciente. Como cualquier medicamento tiene un principio activo, en este caso el principio activo son células mesenquimales procedentes de la médula ósea del paciente, es decir, es una población de células muy minoritarias, pero que tienen una gran capacidad de, no de regenerar, nosotros nunca hablamos de regenerar, pero sí de reparar lesiones, sobre todo de origen traumático en el sistema nervioso. Y tiene un excipiente, como todos los medicamentos, evidentemente, que en este caso, bueno, pues es un excipiente que se fabrica a partir del plasma del paciente. No es un PRP, tampoco es un plasma extraído normal del paciente, es un plasma enriquecido, pero que es muy importante porque tiene la capacidad de mantener vivo el principio activo, estamos hablando de medicamentos vivos, y por tanto la eficacia terapéutica de esos medicamentos depende de que esas células realmente estén en las mejores condiciones y mantengan su actividad biológica. Y ese excipiente está trabajado tanto como el principio activo y realmente cumple esas características. La indicación de ese medicamento efectivamente es el tratamiento de la lesión medular traumática y además en nuestro caso siempre ponemos la coletilla de que es esa lesión crónicamente establecida y bueno, eso iniciamos los estudios con esta indicación, pues porque sabes que la lesión medular desde el punto de vista clínico es una lesión, es una patología donde, bueno, durante los primeros meses, incluso años, tras que ocurre una lesión, hay muchos cambios desde el punto de vista neurológico. Entonces, cuando empezamos con esta terapia, decidimos trabajar en pacientes crónicos, pues porque si trabajábamos en pacientes no en fase aguda por las condiciones, pero sí subagudas, considerábamos que cualquier mejoría no sabríamos nunca si realmente podríamos achacarlas a la eficacia de la terapia o a la evolución normal del paciente. Además, en estos momentos y según la indicación que no está aprobada por la agencia, los pacientes que realmente ahora mismo pueden acceder al programa NC1 son pacientes que evidentemente tienen que tener una lesión medular traumática y crónicamente establecida
pero se hizo una pequeña restricción al principio, limitándola solamente a pacientes donde esa lesión estuviera a nivel dorsolumbar y además incompleta desde el punto de vista neurológico, o bien completa, pero siempre y cuando tuviera unas características morfológicas. Bueno, esto se hizo no atendiendo a que el medicamento NC1 sea más eficaz en este tipo de lesiones bajas, sino porque, bueno, son las minoritarias desde el punto de vista clínico. Entonces, como en estos momentos somos el único hospital de referencia a nivel nacional para el tratamiento de esta patología, bueno, pues se quería evitar un poco el que hubiera una avalancha grande de pacientes, teniendo en cuenta que, por ejemplo, las lesiones cervicales son las más frecuentes. Entonces, se intentaba empezar por las que tienen menos prevalencia, son menos frecuentes, para evitar, como os decía, esa avalancha de pacientes, y que mientras tanto nos diera tiempo a nosotros a poner desde el punto de vista administrativo en marcha este programa, pues porque se había conseguido la autorización de uso, pero ahora había que poner en marcha desde el punto de vista institucional, no el tratamiento, sino el programa en general para poder tratar a los pacientes, la manera de poder entrar, esa ruta asistencial, esas vías clínicas, pues porque no existía ningún antecedente hasta el momento dentro de la sanidad pública. Muy bien. ¿Y cómo recuerda el proceso? Un largo proceso, obviamente, pero ¿cómo lo recuerda? ¿Qué obstáculos se han encontrado a lo largo del camino? ¿Qué recursos han tenido? ¿Recursos públicos, tanto desde el punto de vista financiero como personal, públicos, privados? ¿Qué necesidades han echado en falta o cómo ha sido el proceso? Pues mira, yo te diría, lo dividiría en dos fases. Toda esa fase de desarrollo del medicamento, contando en esa fase de desarrollo, pues los aspectos más básicos, la investigación preclínica y la clínica. Y durante esa primera etapa, lo que es ese desarrollo que os comentaba, eh, lógicamente, al final, bueno, pues uno de los problemas más grandes es la falta de recursos económicos. Nosotros hemos hecho ese desarrollo pues con fondos públicos y una parte con fondos donados por fundaciones privadas. Fundamentalmente las dos fundaciones que nos han ido acompañando de la mano en todo este recorrido han sido la Fundación MAFRE Medicina, bueno, la misma Fundación MAFRE, en aquellos momentos MAFRE Medicina, y la Fundación Rafael del Pino. Y luego, indudablemente, se ha ido completando con ayudas del Ministerio y del Carlos III. Pero ese ha sido uno de los problemas más importantes, probablemente no en nuestro desarrollo, sino cualquier desarrollo dentro del entorno público, la financiación, indudablemente. Y sobre todo porque repercute en el personal. O sea, necesitas tener recursos para investigar, pero necesitas tener recursos para mantener una plantilla de personal que realmente haga posible este tipo de desarrollos, porque sobre todo en la fase preclínica y concretamente en la fase preclínica en mamíferos superiores requiere mucho material, mucho personal para poder llevarlos. Son modelos complicados, modelos donde al final son 24 horas en el hospital. En nuestro caso es que se iba a establecer hasta un periodo de guardias por parte del personal para poder mantener. Y cuando uno ya llega a la fase de ensayo clínico, pues estos recursos humanos todavía son muchísimos más necesarios, porque todos los ensayos clínicos que nosotros hemos realizado son ensayos clínicos no comerciales, con lo cual te mueves en un entorno que no hay ánimo de lucro, pero claro, donde es muy difícil conseguir fondos para poder desarrollarlos. En nuestro caso hemos conseguido alguna ayuda de los fondos de investigación clínica independiente, el Carlos III, pero con eso no sufraga 7 ensayos clínicos. Entonces, bueno, pues el resto lo hemos ido pudiendo sufragar con fondos de Fundación MAFRE, Fundación Rafael del Pino, fundamentalmente, y con la asociación, y yo nunca me canso de nombrarles, una asociación que hay de lesionados medulares que están en Granada, es la asociación APIME, es una asociación de pacientes que se dedican pues, a apoyar proyectos para que se destinados a la investigación en lesión medular, y que ellos hicieron posible que nosotros hoy tengamos la instalación donde se está fabricando el medicamento NC1 para cualquier paciente del territorio nacional de sanidad. Para iniciar los ensayos clínicos necesitábamos que ese medicamento que se había desarrollado aquí, que hasta ahora pues fabricábamos en el laboratorio de la unidad, porque lógicamente no tienes que cumplir ese reglamento que tienes que cumplir cuando ese medicamento va destinado a un paciente. La regulatoria es distinta. Para iniciar los ensayos necesitábamos una instalación que nos permitiera fabricar el medicamento ya con toda la normativa y con todo el rigor de la calidad y la seguridad que la situación merece, y eso fue posible gracias a esta asociación.
Yo tengo que decir que durante todo ese desarrollo preclínico y clínico, porque no sería justo decir lo contrario, tuvimos muchísimo apoyo del hospital. Y cuando digo apoyo del hospital, no solamente de los servicios, diferentes servicios del hospital que siempre han colaborado altruistamente con nosotros, porque siempre han sido ensayos o estudios que no han sido comerciales y por tanto nunca ha habido lucro económico para cualquier investigador que participara, sino de la dirección del hospital. Sin la dirección del hospital y los recursos que necesitábamos, es que no hubiera sido posible ni el desarrollo del modelo preclínico en mamíferos superiores. Nosotros hicimos un modelo, que además fue el primero en la literatura, un modelo de lesión medular crónica en cerditos minipies. Fue todo un reto. Teníamos que hacer un modelo en mamíferos superiores y no podíamos trabajar en primates, aparte es un modelo que no es viable en esta patología, pues simplemente por la habilidad que tiene el primate con las manos y el animal hay que mantenerlo sondado con pañal de incontinencia, etcétera, etcétera, era viable. Entonces, desde el momento en que solicitamos la necesidad de una instalación donde tuviéramos equipamiento para rehabilitación, unas con colchones antiescaras que nos permitieran mantener esos animales largos periodos de supervivencia con una buena calidad de vida, indudablemente, y que pudiéramos rehabilitarlos. Y en ese entorno tuvimos un apoyo 100% del hospital. Se nos proporcionó una zona en el animalario destinada para nosotros, que todavía está, con todo el material que necesitábamos, hasta una piscina de rehabilitación, donde durante meses y meses se lleva a cabo la rehabilitación de los animales. Eso fue vital para que todo ese desarrollo preclínico permitiera tener información suficiente para dar el salto a la clínica. Y una vez que llegas a la clínica, pues yo siempre digo, antes de esa autorización de uso teníamos problemas, sobre todo económicos y de personal. Y una vez que llegamos a esa autorización de uso, pues lo recuerdo como un trabajo intro 24 horas, pues porque no había precedente, porque no teníamos un ejemplo en el cual pues apoyarnos. Y fue todo un reto, pues no solamente para el equipo de investigación, sino para el equipo, para el hospital, que además nos apoyó 100% porque, como vosotros bien sabéis, el titular de la autorización es nuestro gerente. Y él confió en este proyecto, apoyó este proyecto y se puso al frente de esa autorización de uso. Y fue un reto para la propia consejería, porque tampoco teníamos un modelo precedente para apoyarnos, para poder establecer pues esa ruta asistencial que marcara cómo iban a llegar los pacientes al hospital, o bien procedentes de la comunidad, o bien procedentes de otras comunidades, y esa vía clínica dentro del hospital, cómo se generaban desde unos formularios en la historia clínica del paciente, a cómo se iba a facturar el NC1. Bueno, pues todo aquello hubo que trabajarlo en infinitas y eternas reuniones bueno, pues una comisión que se creó y hoy sigue vigente y nos reunimos al menos una vez al año, que es la Comisión Mixta de Seguimiento, que es una comisión donde seguimos participando el equipo investigador, hoy, por desgracia, con la ausencia del doctor Vaquero, nuestro hospital, la consejería y el Ministerio de Sanidad. Además, se tuvo que crear un comité multidisciplinar, pues un comité que funciona similar al comité que tenemos para los trasplantes de órganos, un comité multidisciplinar que nos reunimos una vez al mes y tiene la responsabilidad de seleccionar qué pacientes realmente son candidatos o no al tratamiento. Y todo aquello al final se consiguió, pues porque yo siempre lo digo, ¿no? El trabajo bien hecho, el trabajo en equipo y la constancia y ese carácter multidisciplinar de aquellas comisiones hizo posible que eso al final, este proyecto y yo nunca hablo de tratamiento NC1 de medicamentos, sino de programa NC1, porque realmente el paciente cuando llega a nuestro hospital son 36 meses con nosotros. Y todo ese programa al final, bueno, pues fue el fruto de muchas horas de trabajo en equipo y de la buena voluntad de mucha gente que creía realmente en este proyecto y apoyó el proyecto. Podría decir que a día de hoy tiene la sensación de que es una línea estratégica del Ministerio de Sanidad, de la Consejería, o sigue siendo, digamos, un proyecto que se dio en un determinado momento, o es la apertura de una nueva vía de investigación y de desarrollo de medicamentos. ¿Tiene la sensación de que se ha avanzado y se ha abierto un camino, o ve que si tuviese que empezar de nuevo, bueno, habéis empezado otras líneas de investigación, estáis con los mismos obstáculos, o veis que se está naturalizando y que
normalizando y que se puede consolidar como una nueva vía de investigación y de fabricación de medicamentos y de terapia? A ver, yo creo que hemos avanzado bastante y yo por lo menos sí que tengo la sensación de que esto empezó como una línea estratégica y sigue siendo una línea estratégica, tanto dentro del hospital como dentro de la consejería, con la que mantengo indudablemente mucha comunicación, pues porque dentro de la consejería se generó y se creó, gracias a este proyecto, además, a los poquitos meses de esta autorización, una unidad de terapias avanzadas que hoy nos coordina no solamente a esta unidad de nuestro hospital, sino a todas las unidades de hospitales de producción de la comunidad. Y yo tengo la sensación de que sigue siendo una línea. Indudablemente esto es una terapia joven y nos queda mucho camino por recorrer y yo creo que el que no sea consciente de ello vamos, no está en la realidad. O sea, yo creo que es una línea con la suficiente evidencia de seguridad y eficacia en los pacientes, pero es un tratamiento joven del cual todavía ahora mismo nos queda mucho que aprender y mucho para mejorar. Yo siempre, cuando llegan los estudiantes a nuestras unidades por las que rotan, siempre digo lo mismo. Mirad, o sea, estamos como en esos primeros años de los trasplantes de órganos. O sea, hoy nadie dudaría de la eficacia y el valor que tienen para la salud los trasplantes de órganos. Sin embargo, todavía hay muchas lagunas que nos quedan por conocer para evitar esos rechazos, etcétera, etcétera. Bueno, las terapias avanzadas están en esos primeros años. Yo soy fiel defensora, creo que si sabemos hacerlo, son la medicina del futuro, pero también soy consciente de que nos queda todavía muchos pasos por recorrer. Indudablemente, la única forma de recorrerlos es seguir avanzando y que estas terapias se sigan apoyando. Y yo la sensación que tengo, por lo menos a fecha de hoy, a fecha de la entrevista, es que tenemos un apoyo fiel de la consejería y, por supuesto, del hospital. Es cierto que ahora estamos en una situación diferente a la que teníamos hace 3 años. Esto ahora es un tratamiento que está dentro de la cartera de servicios de nuestro hospital, es algo asistencial. Entonces, aunque seguimos manteniendo esa línea de investigación paralela, pues porque seguimos trabajando en la actividad biológica de este medicamento, mejorando cada vez más o intentando conocer más de la potencia. Estamos ante un medicamento autólogo donde hay mucha variabilidad entre pacientes y estamos intentando ver cómo impacta eso en la eficacia, la variabilidad de la eficacia. Yo creo que eso es obligado para este tipo de terapias, pero sí el sentimiento es de que, lógicamente, hay un apoyo institucional y ese tratamiento, lógicamente, dentro de que se puede mejorar, según vayamos, esto es el conocer más para curar mejor, pero sí que hay un apoyo, yo creo que tanto por parte de la consejería como interno de la dirección del hospital. Y además, tanto es así como que nosotros tenemos ya un segundo medicamento que tiene un carácter alogénico, que va dirigido a poder tratar pacientes que no son candidatos a tratamiento con NF1 o bien por alguna razón clínica o por alguna peculiaridad inherente al paciente, y tenemos un apoyo absoluto del hospital para iniciar brevemente, si conseguimos los fondos, un ensayo clínico. ¿Cuántos pacientes llevan ya tratados? Y los resultados más o menos ya los tienen, imagino que tendrán analizado desde el año 19 hacia acá. Y otra pregunta, ¿tiene solicitudes de otros países, aparte de España, de interés por ver de qué manera podrían fabricarlo o cómo obtenerlo? Sí, a la fecha de hoy tenemos pacientes que hayan finalizado, porque totalmente el tratamiento tenemos, cuando hablo de tratamiento hablo de ese programa de 36 meses, tenemos solamente 11 pacientes. Pero tenemos ya desde el año 2019 que se autorizó el medicamento, a fecha de hoy tenemos ya más de 180 solicitudes de tratamiento. ¿Por qué hay tanta diferencia entre el número de solicitudes y el número de pacientes que han finalizado? Pues porque aunque el medicamento se autorizó en el año 2019, se autorizó concretamente además en enero del 19, realmente no se pudo poner en práctica e iniciarse el programa hasta el año 2021. Primero porque el 19 fue todo un año de resolver situaciones burocráticas, fijar precio, que esto entra dentro de nuestra prestación farmacéutica, generar toda esa ruta asistencial, comités, etcétera, etcétera. Y cuando quisimos tener, bueno, pues prácticamente casi todo a punto, bueno, pues ocurrió el fallecimiento del doctor Vaquero y ya
vamos, en el mismo tiempo comenzó la pandemia COVID-19 y se paró absolutamente todo. Y pudimos otra vez volver a restablecer la actividad en el 21. A partir de ese momento, a fecha de hoy, recibimos solicitudes a nivel nacional de cualquier comunidad, tanto de Madrid como de cualquier otra zona de España, y hasta el total, que eso, tenemos más de 100, son ahora mismo creo que son 181 solicitudes. ¿Por qué solamente 11 pacientes han finalizado? Pues porque el paciente, una vez que solicita el acceder a tratamiento en F1 en el Hospital Puerta de Hierro, pasa por toda una ruta asistencial donde pasa una serie de visitas previas al tratamiento, que realmente son visitas donde, bueno, pues lo que hace es que se evalúa al paciente para ver que cumpla realmente los criterios para los cuales ha sido autorizado el medicamento. Una vez que eso se ha hecho, además, tiene que ser valorado por el comité de selección, que además es el que al final decide en ese comité multidisciplinar si el paciente es candidato o no y se puede beneficiar o no de ese tratamiento. Y una vez que además hemos recibido ese ok, entra en toda una ruta donde va a pasar por una serie de consultas previas al tratamiento y post-tratamiento que hacen que se alargue todo esto 36 meses. Como comenzamos en el año 2021, las solicitudes se van acumulando, pero solamente 11 pacientes han sido capaces de cumplimentar todo ese periodo pre-tratamiento y post-tratamiento de seguimiento. Los resultados, nosotros dentro de la propia autorización de uso, todos los años tenemos un compromiso con la agencia, que es emitir un informe a final de año donde se le dan detalles del número de pacientes que han sido expuestos al medicamento, efectos secundarios o bien conocidos o nuevos que pudieran surgir en estos pacientes y, lógicamente, variables de eficacia. Las variables que se están utilizando de eficacia, valoración de estos pacientes por los diferentes servicios. En este programa interviene, lógicamente, el servicio de neurocirugía, porque este proyecto y este medicamento, lógicamente, se desarrolla dentro de la unidad de terapia celular de este servicio, pero participan también el servicio de rehabilitación, el servicio de urología, que son los servicios que participan más activamente en la valoración del paciente. Indudablemente luego tenemos al servicio de psiquiatría, trabajadores sociales, etcétera, etcétera. Pero activamente valorando al paciente está el servicio de neurocirugía, rehabilitación y trabajo social. Y urología. Entonces, las escalas que estos servicios están utilizando para valorar al paciente son las mismas que se utilizaron en los ensayos clínicos, por lo cual la valoración es la misma. Entonces, nosotros todos los años recogemos en un informe completo de eficacia y seguridad, y se emite a la agencia a primero de año. De hecho, ahora estamos finalizando el del año, analizando los datos del año 2024 y en breve emitiremos el informe. Entonces, no se analiza de la misma forma que analizaríamos los datos para un ensayo clínico, haciendo estadísticas, etcétera, etcétera, porque estamos ya ante una terapia que es puramente asistencial, sino que se hace una valoración un poco más general y no tan exhaustiva. Pero hasta ahora lo que sí que os puedo decir es que de todos los informes que hemos emitido a la agencia, al final ese balance beneficio-riesgo del paciente sigue siendo positivo. Son mucho más los pacientes que se benefician y mejoran su calidad de vida de acuerdo a unos resultados similares a los que encontramos en los ensayos clínicos, y no ha habido acontecimientos adversos nuevos, inesperados, sino que los acontecimientos adversos, los efectos secundarios que encontramos en los pacientes, pues son los mismos que ya estaban descritos y que el paciente además conoce cuando nosotros le entregamos el prospecto del medicamento, pues para informarle de qué es lo que se le va a hacer, qué es en F1 y qué efectos secundarios tiene. Muy bien, ahora me voy un poco a la normativa que permite el desarrollo de este medicamento. Bueno, como sabéis, la extensión hospitalaria, la figura de la extensión hospitalaria ha permitido el desarrollo de estas terapias avanzadas, en la que, bueno, empezó con un reglamento a nivel europeo en el año 2007, en el 2014 España, digamos, pues hace su propia transposición, que realmente era de obligado cumplimiento, pero hace su propio reglamento, y lo cierto es que a día de hoy en Europa hay una heterogeneidad importante, tampoco está muy normalizado en la mayoría de los países y parece que España se ha convertido un poco en referente.
No tanto por el número, porque como bien dice, el proceso es largo y tampoco ha habido tanto tiempo, pero bueno, lo cierto es que son 5 ya al menos los que están autorizados en España y parece que el modelo funciona, que la burocracia se ha normalizado, se ha estandarizado y dentro de todos estos obstáculos, pues parece que es el modelo a seguir o por lo menos en el que la Comisión Europea se está fijando, ¿no? Pero es cierto que en estos momentos también pues, se está revisando, a punto de aprobarse ya definitivamente tanto la directiva como el reglamento que viene bueno, a revisar después de 2 décadas el modelo farmacéutico europeo. Y entre las novedades, bueno, están los incentivos, que están los vouchers o los bonos transferibles para la investigación en resistencia antimicrobiana, el sistema de medicamentos huérfanos, los incentivos a los medicamentos huérfanos, y finalmente entró pues la sección hospitalaria, que en principio no parecía que fuese un objeto importante, un objetivo importante, pero se ha convertido en uno de los grandes caballos de batalla que se está discutiendo en estos momentos a nivel europeo. De hecho, sabrá o conocerá que hay incluso un posicionamiento por parte del sector industrial, del sector empresarial, en la que ve incluso la posibilidad o entiende que esto puede determinar una competencia desleal con el modelo farmacéutico actual, ¿no? Y hablan de establecer una serie de requisitos añadidos a los que actualmente tiene o por los que se reconoce o los que se permite la sección hospitalaria. Hasta ahora, como bien decía, era un médico prescriptor responsable, pues individualizado, unas características específicas, en fin, ¿no? Pero se introduce una serie, o por lo menos se pretenden introducir, al mismo están en debate, están en negociaciones, en el que se especifique muy bien que no sea de uso rutinario. Para ello, pues pretenden que tenga una temporalidad, que no se alargue más allá del año. En el caso de que se alargue, pues incluso requerir que la autorización sea centralizada, o incluso se está debatiendo que de facto siempre sea una autorización centralizada a nivel de la EMA. Está también en discusión que sea simplemente individual y, en fin, hay una serie de requisitos por parte de la industria que pretenden pues, que se acote mucho este espacio, ¿no? No sé qué es lo que piensa, si realmente esto puede ser pues, un gran obstáculo para desarrollar nuevos medicamentos, si la hacemos tanto, la delimitamos tanto, y si realmente hay una competencia desleal. ¿Por qué lo digo? ¿No? Porque realmente también las terapias avanzadas y la sesión hospitalaria nacen para dar respuesta precisamente a enfermedades raras, enfermedades donde la industria pues, realmente no veía el retorno de la inversión económica que realizaban, ¿no? Pues nacen estos reglamentos, ¿no? Que han ido dando pequeños pero importantes frutos para la medicina, sobre todo de aquellas patologías más graves y con menos interés, digamos, ¿no? A la fecha, ¿no? Entonces, lo primero que piensa, si estas modificaciones que se pretenden por parte de la industria realmente pueden suponer, pues, poner en peligro esta vía de dar respuesta a tratamientos y a patologías, a personas, al fin y al cabo a pacientes que hasta ahora no tenían ningún tipo de respuesta. Y si esta forma de verlo como competencia desleal realmente no puede ser un sobrepasarse por parte de la industria y dejar sin tratamiento y sin expectativa a muchos otros pacientes. Incluso una de las cosas que además ha dejado usted claro, ponen de manifiesto o ponen en duda, o una de las cosas que la industria suele argumentar es la necesidad de que tengan la misma seguridad y eficacia que los tratamientos convencionales, ¿no? Sin embargo, personas como usted y otras personas que han estado investigando en este tipo de terapia hablan de que la seguridad y la eficacia y la calidad pues realmente podríamos considerarla equiparable. De hecho, hay algunos intentos, bueno, ya hay alguna autorización incluso por parte de la EMA, ¿no? Que han cumplido los requisitos. No sé qué opinión tiene al respecto de forma general sobre ese posicionamiento que tiene la industria de amenaza supuesta de una competencia desleal, si hay esa tal competencia desleal o realmente podríamos estar cerrando la puerta a terapias que son necesarias para pacientes que hasta ahora no han tenido salida. Mira, Soledad, yo creo que duda cabe, bueno, en primer lugar, creo que vamos, los hospitales que tenemos unidades de producción celular y que nos dedicamos a fabricar medicamentos para pacientes de terapias avanzadas, qué duda cabe que cumplimos todos los criterios de calidad y seguridad en el paciente. Si es lo que tenemos claro en este momento con las terapias avanzadas en general, pero sobre todo con la terapia celular somática, es que son terapias seguras.
son terapias seguras para el paciente, sin duda alguna. Luego la eficacia, indudablemente, que la medimos, sobre todo en los medicamentos autólogos y en patologías como la nuestra, donde además hay tanta variabilidad entre pacientes, pues sin duda alguna al final nos vamos a esos datos generales, como os decía antes, donde no tenemos ninguna duda que el balance beneficio-riesgo para el paciente es positivo y sin duda alguna consideramos que son terapias suficientemente eficaces como para que se mantengan. ¿Somos una competencia desleal? Yo creo que no. Yo creo que no. Y sobre todo si nos planteamos en el caso de una terapia como la nuestra, que es una terapia celular somática, donde tenemos que tener al paciente, donde necesitamos al paciente para obtener tanto su médula ósea como su sangre para poder fabricar, pero además donde la administración de la medicación es completamente importante. Creo que no es una competencia desleal, sobre todo cuando nos planteamos medicamentos de terapia avanzada, os decía, como es el nuestro, que además es un medicamento de terapia celular somática y autólogo, donde yo creo que es importante que este tipo de medicamentos tengan un uso exclusivamente hospitalario y la fabricación corra a cargo de centros hospitalarios porque es donde está el paciente. Porque eso nos permite, os decía, no solamente el fabricar, que indudablemente lo vamos a hacer como la industria farmacéutica con las máximas garantías de calidad y seguridad, sino que nos permite algo que es la terapia personalizada. Por ejemplo, en el caso de la lesión medular, donde hay tantísima variabilidad desde el punto de vista clínico, no solamente en cuanto a las secuelas neurológicas, sino la propia lesión desde el punto de vista morfológico, nosotros aquí siempre defendemos y abogamos por esa terapia personalizada, donde siempre decimos tan importante es asegurarnos una buena fabricación y que el medicamento llegue al paciente con seguridad, eficacia y la máxima calidad, sino que además que la administración se haga también con la máxima calidad y seguridad, analizando bien la lesión, porque no todos los pacientes, sobre todo lesiones de la médula espinal, donde estamos tan limitados por el volumen, donde no es una administración tan sencilla como puede ser la administración intravenosa de un fármaco o la administración local si estamos tratando una úlcera, sino que aquí en el sistema nervioso el volumen sí que importa, nosotros estamos muy limitados por el volumen y hacemos una planificación muy detallada de la administración, sobre todo cuando la administración del fármaco se hace por cirugía. Yo creo que eso no tiene competencia con la industria. O sea, este tipo de fármacos, yo siempre he sido plena defensora, sobre todo por su carácter autólogo, que son fármacos cuya fabricación y uso debe estar limitado al uso hospitalario. Si nos restringen tanto con esa normativa, al final es que va a ser la perdición de este tipo de terapias. Al final nos van a ahogar y no solamente no se va a dar paso a la posibilidad de desarrollo de unas terapias, pues como por ejemplo en nuestro caso, con ese medicamento halogénico, que realmente es la versión halogénica del medicamento que ahora mismo tenemos en uso para los pacientes, sino que es que además el propio medicamento NC1 o terapias similares al final van a ir abocadas al fracaso y van a acabar eliminándose dentro del Sistema Nacional de Sanidad, pues porque al final esa normativa, más que ayudar a la regulación, lo que hace es ahogar a ese tipo de terapias. Entonces tampoco compartiría otro de los requisitos que la industria considera necesario, que es que no se desarrolle ninguno cuando exista una terapia alternativa o incluso un ensayo clínico en marcha para esa patología, porque, bueno, puede haber un tratamiento, pero no tiene por qué, como muy bien dices, es un tratamiento autólogo que no tiene por qué tener nada que ver con otra terapia existente, ¿no? Es decir, que es un modelo completamente diferente. Incluso creo que da a entender, ¿no? Y quiero entender, ¿no? Que no considera que tenga que haber una incompatibilidad con desarrollar un modelo público de terapia avanzada, digamos, y bueno, no solamente en este tipo de patologías, sino mucho más extendida y mucho más fuerte, no tiene por qué ser incompatible con un sistema privado. Es más, probablemente, como estamos diciendo, es, digamos, el sistema más sostenible, probablemente el que dé respuesta a necesidades que el sistema privado a día de hoy pues no tiene ese interés. Más allá de que no sé si piensa que lo que se pretende a lo mejor es ir a un sistema público-privado, y esa sería mi siguiente pregunta,
si cree que lo que sería factible un sistema público-privado en la que el sistema, según también declaraciones recogidas por parte de algunos sectores de la industria, en el que el sector público pues hiciésemos la investigación, se hiciese la investigación como se ha venido haciendo hasta ahora, y después el desarrollo fuese por parte de la industria, ¿no? No sé si le ve sentido a ese tipo de sistema cuando hasta ahora hemos visto que hay ejemplos, ya digo, son 5, que han sido capaces de poner el fármaco y además a precios muy asequibles, ¿no? Creo que en el caso del NC1 pues son 20 y tantos mil euros, ¿no? Es un tratamiento que para una patología tan limitante y demás, y teniendo en cuenta lo que supone un medicamento nuevo y el desarrollo de un medicamento nuevo, pues habla de hacer sostenible el propio sistema cuando da respuesta a este tipo de enfermedades, ¿no? No sé si un sistema público-privado, no sé cómo lo ve, pues al final podría encarecer estos tratamientos cuando a día de hoy, como usted muy bien dice, desde el uso hospitalario, desde su fabricación hospitalaria, pues no tienen por qué, digamos, necesitar de un sector privado para su desarrollo. A ver, yo creo que en términos generales nunca seríamos competencia, en todo caso. Probablemente el trabajo, o sea, los dos tenemos cabida dentro del campo de las terapias avanzadas, pero competencia nunca vamos a ser, entre otras cosas, porque nunca dispondríamos de los recursos económicos que puede tener hoy la industria como para que dentro de la investigación hospitalaria pudiéramos ser una competencia. Pero sí tenemos el paciente y tenemos la patología. Y eso, por lo menos para terapias como la nuestra, es importante, porque al fin y al cabo tenemos la fuente del conocimiento y nos permite lo que os decía, nos permite el poder diseñar desde dentro terapias personalizadas, pues porque las terapias avanzadas, dentro de que somos medicamento, yo creo que tienen sus peculiaridades frente a otro tipo, lógicamente, de medicamentos de carácter químico. Yo siempre me he manifestado un poco en contra de que las investigaciones que se desarrollan como la nuestra en un entorno académico y dentro del ámbito de la sanidad pública, al final nos convirtamos bueno, en esa fuente de conocimiento para que luego se lo cedamos a la industria farmacéutica, ellos lo exploten y luego nuestro Sistema Nacional de Sanidad lo que haga realmente es comprarle a esa industria farmacéutica algo que se ha desarrollado desde dentro. Primero porque desde dentro, indudablemente, los precios son mucho más competitivos y hoy, sin embargo, tenemos ejemplos donde, bueno, pues desarrollos que han sido, si no en su totalidad, pero sí en una parte académico, han sido cedidos a la industria farmacéutica y luego estamos comprando esos medicamentos a un precio que son 4, 5, 6 y 7 veces mayor realmente que el coste real que tiene ese medicamento si se hubiera mantenido dentro del Sistema Nacional de Sanidad. Entonces, sinceramente me parece que es triste el que estemos invirtiendo dentro de la sanidad pública recursos, pues sobre todo para buscar soluciones a patologías que hoy por hoy, pues, o bien enfermedades raras bueno, la lesión medular, que la podríamos considerar dentro de ese grupo de enfermedades raras, pero la valencia al fin y al cabo es baja frente a otras patologías, pues que estemos invirtiendo dentro de la sanidad pública en poder buscar algún tratamiento para, si no para curar la enfermedad, sí para mejorar la calidad de vida de estos pacientes y podemos hacerlo y que una vez que tengamos realmente esa posibilidad, vendamos nuestro conocimiento, nuestro desarrollo pues a grandes laboratorios y luego además tengamos que comprarle a ellos el remedio para nuestros pacientes. Y sobre todo porque yo creo que hay una cosa que además nos diferencia de ellos. O sea, a la industria llega este tipo de conocimientos, lo ponen lógicamente, lo comercializan y lo venden a nuestros hospitales y ya, y ya. Y es una terapia consolidada. Y no, o sea, vuelvo otra vez al inicio de lo que os comentaba hace un rato. O sea, yo creo que son terapias jóvenes que las ponemos, lógicamente, al uso del paciente porque consideramos que son suficientemente seguras, lo primero, para el paciente y tenemos los suficientes datos de eficacia como para saber que podemos mejorar la calidad de vida de los pacientes, pero son terapias sobre las cuales nos queda todavía mucho que conocer. ¿Qué hacemos desde la investigación hospitalaria? Tratar al paciente, porque ya tenemos datos de seguridad y de eficacia, pero seguimos trabajando en esas terapias para mejorar esa eficacia, para conocer cada vez mejor lo que hacemos. Y eso no ocurre. El I+D de las industrias farmacéuticas indudablemente
cuenta con muchísimos más recursos económicos que nosotros, pero tiene otro objetivo, y es el lucro. Y es que le revierta, lógicamente, la inversión que ha hecho. Y el único objetivo que tenemos dentro del ámbito hospitalario es poder curar cada vez mejor al paciente y aumentar el conocimiento, no con el fin de lucro, sino con el fin de que cada vez seamos capaces de curar mejor al paciente, aumentando el conocimiento sobre estas terapias. Entonces, desde dentro de los hospitales, esto es algo que yo veo muy objetivamente, pues cuando nos juntamos y nos reunimos en los diferentes comités de terapias avanzadas, tanto públicos como privados, es que desde lo público seguimos con ese interés día a día de, no, esto acaba de empezar. El haber conseguido una autorización de uso de fabricación no industrial nos permite que el medicamento llegue a muchos más pacientes y estamos seguros de que es un tratamiento seguro para él y va a ganar calidad de vida. Pero podemos conseguir todavía mucho más y tenemos la obligación de seguir avanzando. Y esta autorización de uso es un inicio donde nos permite tener muchísimos más pacientes a los cuales a todos les hacemos firmado, les solicitamos la firma de un consentimiento informado para que nos cedan sus muestras de excedentes de fabricación. Y seguimos trabajando en la actividad biológica, y seguimos trabajando en la caducidad de nuestros medicamentos, y seguimos trabajando en detalles de esa actividad que nos den indicios de por qué unos pacientes mejoran más que otros. Y yo creo que eso se queda limitado a ese entorno público. ¿Problemas grandes? Pues que estamos presionados, efectivamente. Estamos presionados por esa industria farmacéutica o ese entorno que quiere resultados muy rápidos porque quiere beneficios muy rápidos. Y a veces nos hacen ir un poco pues, a la carrera buscando resultados y no nos dejan el tiempo que se necesitaría realmente para poder adquirir el conocimiento que necesitamos para curar mejor a los pacientes. Yo creo que esto es un futuro, indudablemente, pero que es un futuro, es cierto, que se puede acabar en un presente como no dejamos de tener esa presión de nos quieren hacer que demos respuestas en 10, 15 años a problemas clínicos que realmente requieren mucho más tiempo, sobre todo como ocurren estas terapias. También es verdad que ahora estamos bastante presionados por las CAR. En cuanto sale una terapia nueva, y, bueno, demuestra eficacia, como es en este caso las CAR, donde la vemos en términos de supervivencia, al resto nos ahogan. Y no es tan fácil, por ejemplo, demostrar eficacia en una patología como es la lesión medular, paciente con muchas comorbilidades, donde valorarlo desde el punto de vista clínico no es tan sencillo como puede ser una patología donde valoramos supervivencia mayor o menor. Entonces, a veces cuando surgen este tipo de terapias, lógicamente todos los que nos dedicamos a las terapias avanzadas, para nosotros también es lógicamente un motivo de alegría, mientras más medicamentos de terapia avanzada y más posibilidades terapéuticas para mejorar la vida de los pacientes, indudablemente para nosotros siempre va a ser un éxito, pero sí que es verdad que esa carrera que se establece entre los laboratorios, las unidades, tanto públicos como privadas, de conseguir y tirar adelante con las CAR, hace que otras terapias se queden un poquito al lado y tienes que ir también deprisa un poco para decir que estamos aquí y tienes que ir demostrando continuamente que esto vale, que esto funciona y no te dejan a veces el tiempo que necesitaríamos para evitar, pues para poder conseguir resultados que sin duda alguna al final se van a trasladar al paciente. Dos preguntas más y la dejo. Una sobre ética, ¿no? Estamos hablando de material autólogo, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos patentar, se puede patentar el producto biológico que al fin y al cabo lo convertimos en el propio medicamento, ¿no? Yo veo esta parte desde el punto de vista ético, veo esto que no acabo, igual que el tema de los trasplantes, ¿no? El tema de los trasplantes se ha solucionado muy bien en España y de hecho somos un referente a nivel internacional y sin embargo veo que con las terapias avanzadas, es una opinión, no sé cómo lo ven, pues creo que a lo mejor habría que ir hacia ahí, ¿no? Porque y probablemente toda esta polémica o toda esta supuesta competencia desleal o no desleal o esta fabricación en un sentido o en otro, quizás desaparecería, ¿no? Porque estamos hablando de material biológico del propio paciente o donado que procesamos y se lo reintroducimos y es un medicamento, ¿no?
Entonces, ¿hasta qué punto, no? Y por otro lado, aparte, por supuesto, de la sostenibilidad del sistema, ¿no? La otra gran parte ética, ¿no? Que estaba, al fin y al cabo, subrayando, ¿no? Es decir, cómo hacemos que un medicamento que hemos producido con tanto coste, al final, una información, un conocimiento que hemos adquirido con unos fondos públicos y ahora lo trasladamos y luego lo compramos mucho más caro, hay un componente ético muy importante, pero le preguntaría fundamentalmente por la parte de si no sería necesario cambiar toda o en parte la reglamentación, la regulación, la consideración de las terapias avanzadas y meterla dentro del paquete o verla dentro del paquete del trasplante que tan exitoso y tan solidario, equitativo, es costoso, porque no nos engañemos, es muy costoso para el Sistema Nacional de Salud, pero es una terapia que, bueno, que es mucho más barata que si lo tuviésemos que hacerlo de otra manera, o probablemente no habría otra manera para hacerla, ¿no? No sería necesario modificarlo o verlo. ¿Es patentable, es ético patentar lo que supuestamente se va a patentar o se puede patentar también por la industria? Pues mira, con lo que respecta a la posibilidad de regular las terapias avanzadas, sobre todo somáticas y más autólogas, de la mano de la Organización Nacional de Trasplante, te puedo decir que en nuestros inicios, cuando estábamos finalizando toda la parte ya preclínica, mamíferos superiores, y estábamos elaborando ese famoso dossier INPIDI que hay que preparar para que la agencia te dé número de PI, de ese proyecto, ese medicamento en fase de investigación, iniciar los ensayos clínicos, nos planteamos, y nosotros hemos tenido numerosas reuniones en aquellos momentos con Rafael Matessá, cuando estaba de presidente de la Organización Nacional de Trasplantes, nos cuestionamos que realmente esto debería de ser un medicamento, esto debería ir de la mano más del trasplante que realmente de la Agencia Española de Medicamentos, por muchas razones y por muchas connotaciones. Bueno, la regulatoria nos ha llevado por aquí, pero sin duda alguna yo no pierdo la esperanza de que alguien en algún momento determinado se lo vuelva a plantear, porque realmente las terapias celulares y las terapias sobre todo somáticas, sin duda alguna se acercan mucho más a un trasplante de células que a un medicamento por mil razones. Y con lo que respecta a las patentes, sin duda alguna es legal, y de hecho ahí están, pero si me preguntáis si para mí es ético y moral, sin duda alguna no, porque de hecho ahí tenéis nuestra trayectoria y nuestro recorrido. O sea, nosotros siempre nos hemos movido dentro del ámbito de lo público y hemos considerado que ese tipo de resultados científicos, de hallazgos científicos, y menos en una situación autóloga, no deberían de ser nunca patentables, pero sí que es una verdad, y es que desde las propias instituciones y desde el propio ministerio te empujan hacia ello, pues porque primero en términos de méritos, parece que algo que está patentado le da un valor añadido tremendo y además le da valor al propio tipo investigador. De hecho, es uno de los méritos que más te valoran en cualquier convocatoria, algo que yo nunca he entendido y siempre hemos defendido todo lo contrario. Eso por un lado. Y si no te empujan a la patente, te empujan al proteger el conocimiento, a proteger la propiedad intelectual. Pero es que eso le da también entre comunidades. O sea, la propia infraestructura de la comunidad y, bueno, no voy a decir la consejería, pero bueno, nuestros órganos directivos te empujan a que si esto lo patentamos es del hospital, si esto lo patentamos es de nuestra comunidad y parece que el conocimiento queda limitado aquí, cuando nuestra idea siempre ha sido todo lo contrario. O sea, cualquier resultado científico que nosotros hagamos dentro del ámbito de lo público tiene que estar primero a favor del paciente y da igual que el paciente sea de la Comunidad de Madrid, sea de la Junta de Andalucía o sea de la Comunidad Valenciana, ¿no? Y además ese conocimiento tiene que estar abierto, o sea, tiene que estar abierto a cualquier profesional que realmente nosotros lo vivimos día a día, o sea, de otras comunidades o incluso de la propia comunidad, cuántos compañeros muchas veces se ponen en contacto con nosotros porque quieren iniciar una terapia parecida, quieren iniciar una terapia que a lo mejor va indicada para otra patología, pero la base de fabricación del medicamento, en algún momento coincidimos en algo y nos vemos con verdaderos problemas de intercambiar información. Y es algo que dices, bueno, pues desde dentro yo no acabo de asimilarlo correctamente porque al final el conocimiento tiene que ser público y da igual que se beneficie el Hospital Puerta Hierro que la C de Valencia, me da igual que se beneficie el paciente de Toledo que el paciente de La Coruña.
Entonces, yo creo que por lo menos desde dentro de las instituciones deberíamos de defender a ultranza ese modelo público y ese modelo además de un poco también de apertura del conocimiento. Entonces va totalmente en contra, lógicamente, de la propiedad intelectual o de patentar este tipo de resultados científicos. Pero es verdad, y os insisto, que desde la propia institución a veces se empuja a ello. Aunque no sea con el fin de patentamos y luego, bueno, cedemos esa patente, sino siempre con el hecho de proteger el conocimiento para la propia comunidad autónoma. Entonces, nosotros siempre hemos tenido una filosofía que la verdad ha ido en contra de ello. Por supuesto, bajo ningún concepto es legal, os voy a repetir, pero no me parece ético el que un desarrollo científico que está lógicamente al servicio del paciente y de la sanidad pública se venda a cualquier entidad con ánimo de lucro, pero tampoco estoy a favor de proteger el conocimiento tiene que ser público. Y si yo he avanzado en conocimiento en una patología y desde otro hospital público de cualquier otra autonomía se requiere ese conocimiento, pues aunque sea para poner en práctica el mismo medicamento y la misma fabricación para el mismo tipo de paciente, no acabo de entender los obstáculos con los que nos encontramos y por qué se les obliga a partir casi de cero cuando ya tienen un referente dentro de la sanidad pública que podrían utilizar pues incluso para mejorar lo que estamos haciendo nosotros. Muy interesante, comparto plenamente el tema de cómo hemos llegado a imbuirnos todo de este ambiente de la propiedad intelectual, de la protección, de limitar la difusión del conocimiento, bueno, incluso en contrario a la propia leitmotiv inicial de la patente, ¿no? Es decir, es algo increíble que incluso la administración pública, y efectivamente no es un requisito que cuenta muchísimo, se puntúa muchísimo el currículum de un investigador, ¿no? Cosa que no es lo que has descubierto, sino si lo has protegido, ¿no? Es decir, más el cómo que el hecho, ¿no? En fin, la verdad que una reflexión muy interesante. Y una última pregunta. El futuro, ¿cómo ve el futuro? Teniendo en cuenta que somos un país, que somos, bueno, el principal país en ensayos clínicos, pero no porque yo pienso que es por nuestra forma de organizar el sistema, es decir, cómo tenemos que organizar el sistema, cómo de fácil se puede reclutar enfermos pacientes respecto a otros países. Es decir, tenemos ahí un potencial que siempre, es decir, como organizativo muy bueno, se invierte mucho respecto a lo que invierte la privada en investigación pública y con todo lo que nos viene de desarrollo tecnológico, de la genética y demás. Hablábamos que, bueno, no hay competencia desleal, pero quizás lo que haya a lo mejor parte de recelo por parte del sector privado es que el sector público puede investigar en mucho, incluso la limitación de escalar, ¿no? Lo que es lo que está muy de moda, ¿no? Escalar, es decir, cómo podemos producir en grandes cantidades. Bueno, es que tampoco hay que producir ya grandes cantidades, sino lo que hay es que personalizar a cada uno. Entonces parece como que volvemos un poco a la farmacia hospitalaria de hace muchos años atrás, y que producimos los medicamentos que necesita el paciente, que es la medicina personalizada, ¿no? Entonces, con todos esos recursos que tenemos, todo ese potencial que hemos ido demostrando y que demostramos a día, ¿cómo ve el futuro? ¿Cómo ve el futuro del farmacéutico a medio y largo plazo? Hombre, es simplemente una intuición, tampoco tiene por qué acertar ni muchísimo menos, porque el mundo, el sistema está completamente cambiando y las últimas innovaciones y todo lo que nos viene de inteligencia artificial, pues muy difícil de predecir muchas cosas, ¿no? Pero ¿cómo lo ve? ¿Cómo ve el sistema público? ¿Le ve potencial? ¿Le ve capacidad de que realmente pues avancemos mucho más en dar respuestas desde lo público en esa medicina personalizada, de tener un protagonismo mayor en dar respuesta a muchas patologías que a día de hoy, por lo menos empezando por aquellas que no están cubiertas, ¿no? Y quizá a lo mejor seríamos hasta la respuesta, ¿no? De muchas de esas enfermedades huérfanas, enfermedades raras, que con reglamentos que requieren, ponen sobre la mesa incentivos que son millonarios y millonarios, pero que a la hora de la verdad el número de fármacos que genera es escaso respecto a la inversión, ¿no? El sistema público, ¿cómo lo ve? ¿Qué ve en el futuro farmacéutico? ¿Qué intuición tiene? Fíjate, pues yo soy positiva, Soledad. O sea, yo veo un verdadero futuro en la medicina regenerativa y creo que, como os decía antes, es una terapia joven. Estos primeros años donde
bueno, ha habido un boom pues como tú bien dices, España a la cabeza en ensayos clínicos con terapias avanzadas, donde además estamos a la cabeza en el número de medicamentos autorizados y todo ello además desde un entorno hospitalario y público. Yo creo que se está apostando bastante por ello y yo soy optimista en el futuro, siempre y cuando tengamos claro, y yo creo que sí que lo tenemos, que no somos competencia en nuestro ámbito de actuación, difiere mucho de la industria farmacéutica, precisamente por lo que tú acabas de decir y que lo que defendemos nosotros siempre. Nosotros vamos defendiendo una medicina personalizada. Vamos defendiendo un campo donde la industria farmacéutica nunca podría entrar, no es competitiva. O sea, a la industria farmacéutica no le interesa el estar fabricando un medicamento de terapia avanzada para una patología con una prevalencia tan pequeñita como puede ser el lesionado medular. Pero es que el lesionado medular tiene derecho a que la medicina le dé una alternativa de tratamiento. Y hablo del lesionado medular como cualquier otra patología con una prevalencia baja. Sí que es cierto que podemos correr el peligro, y yo a veces lo comento en las reuniones, pues de dejarnos arrastrar por esas tecnologías. Es verdad que ahora estamos, porque como que todo en ciencia también hay modas, y ahora estamos desbordados con las CAR, que es un maravilloso avance científico, pero es que ahora hablar de terapias avanzadas es hablar de CAR. Y ya nos olvidamos de esas terapias avanzadas que llegaron, que están aquí, que están ayudando a los pacientes y que, ojo, todavía necesitan apoyo. Pero sí que hay una sensibilidad por parte de las instituciones. De hecho, hoy tenemos cosas que hace 5 o 6 años eran impensables. Tenemos una red de terapias avanzadas a nivel nacional, de la cual formamos parte un montón de profesionales, donde hay un intercambio continuo de información, de resultados, de reuniones que nos permiten el comunicarnos para, bueno, reflexionar sobre nuevas normativas que llegan, cómo afecta nuestro día a día. O sea, esa defensa continua de lo público y de estas terapias que consideramos que tienen un futuro enorme. Luego, dentro de cada comunidad, y concreto en la comunidad de Madrid donde estamos nosotros, bueno, se creó esa unidad de terapias avanzadas, pues por esa sensibilidad, esas unidades de producción dentro de hospitales públicos que estamos trabajando para dar respuesta terapéutica a pacientes que hoy por hoy no tienen ninguna posibilidad de poder acceder a un tratamiento clínico. Entonces, de un sentir general en cuanto a las instituciones públicas y a los propios investigadores de que realmente hay una actitud de apoyo, pues porque esto tiene realmente un futuro importante. Nunca vamos a ser una competencia, por muchas razones, ni por el ámbito de competencia, ni porque nunca vamos a disponer de los medios. Sí que es cierto que yo no me cansaré jamás de decir que necesitamos más apoyo económico, pero incluso dentro del ámbito ya de la asistencial, de la situación en que nosotros nos encontramos, dentro de que nos encontremos dentro ya de una autorización de uso y que estemos ya a un nivel asistencial, sí que nos gustaría tener un poquito más de apoyo desde el punto de vista económico, pero como decía, porque son terapias jóvenes y no son terapias al uso. Son terapias donde cada paciente requiere un estudio muy pormenorizado y aquí lo hacemos. Y aquí procuramos que su fabricación cumpla los protocolos que tienen que cumplir y esa estandarización que se nos exige lógicamente, pero dentro de ese estudio peculiar de que el paciente es su propia materia prima y por tanto nunca vamos a tener esa estandarización que podría tener su medicamento de carácter químico y fabricado pues, de una forma estandarizada en cualquier laboratorio farmacéutico. Pero en general, y por resumiros, yo soy bastante optimista. Yo creo y quiero pensar que hay que seguir y que seguiremos apoyando las terapias avanzadas, no solamente somáticas, sino igual genética, ingeniería de tejidos, pues porque realmente yo creo que estoy convencida que representan la medicina del futuro y sobre todo defenderlas dentro del entorno público. Nosotros tenemos una pequeña ventaja y es que yo creo que las terapias autólogas son poco atractivas para la industria farmacéutica, pues porque lógicamente cada lote fabricado es del propio paciente y esto no se puede fabricar a granel. Claro, pues tal vez las terapias halogénicas tienen ahí más esa espada de Damocles encima, pero sigo defendiendo que este tipo de terapias tienen que ser de uso hospitalario mayoritariamente y además con ese concepto de la medicina personalizada que nunca nos va a poder dar la industria farmacéutica. Pues muchísimas gracias.
doctora. Ha sido un placer, bueno, y muy interesante y bueno, enhorabuena por lo conseguido, pero sobre todo enhorabuena al sistema sanitario por contar con personas con el compromiso y la dedicación, la solidaridad y la generosidad como la doctora Mercedes Zurita. La verdad es que ha sido un placer y bueno, encantada de haber podido compartir un ratito con usted, con sus reflexiones, que seguro que servirán para seguir avanzando en este mundo tan apasionante, pero que empieza a dar sus frutos. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, muchas gracias. Y gracias además por dar visibilidad a este tipo de investigaciones dentro del entorno hospitalario. Gracias.